Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía. Muy buen- Muy buenas tardes, estimados auditores. Aquí estamos un sábado más con nuestro programa Mundo Sindical, donde conversamos ideas, las noticias que están ocurriendo e información del campo sindical. Y además también estamos invitando permanentemente a dirigentes sindicales de los distintos gremios. En esta ocasión, hoy día, hemos invitado a Miriam Barahona, legendaria dirigente de los funcionarios de la Universidad de Chile muchos años y además eh, integrante de la mesa del sector público. De hecho, yo me acuerdo haber estado en la mesa contigo Sí, en los periodos pretéritos. ¿Ya? Miriam Barahona, Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, la presidenta, y gracias por la eh, invitación. miembro de la mesa del sector público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Bien, gracias y gracias por esta invitación a este espacio tan importante. Muchas gracias. Muy bien, Miriam. Gracias. Bueno, y como todos los días sábados nos acompaña René Amigo, profesor de filosofía y un hombre que se ha movido en el campo sindical, donde ayudamos en la orientación y a la coordinación y respaldar a la central unitaria. ¿Cómo estamos, René? Buenas Muy buenas tardes. tardes, Jaime. Un saludo para ti, un saludo especial para Miriam. Un Buenas gusto tardes. tenerte en nuestro programa. Bien. Bueno, como es habitual en en este primer bloque, vemos cómo está el ambiente político en el país, cómo está el censor, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ya esta semana hemos tenido bastantes noticias. Una por la elección del domingo anterior, en que eh, hubo en 11 regiones renovación de gobernadores, o sea, una elección que está teniendo repercusiones en el plano político. Y también un proyecto de reformas que el gobierno está enviando al Parlamento, de reformas políticas, ¿ya? También ha estado esta semana el tema de la discusión sobre el presupuesto de la nación, ¿ya? Ahí la idea central es que el gobierno ha enviado un proyecto, pero en el debate, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, ha sufrido varias modificaciones y recortes, aunque se han salvado cosas, pero podemos decir que es un presupuesto continuista, pero reducido. Y también esta semana hemos tenido la irrupción del mundo sindical con la movilización del sector público. Ya existió una reunión en que más o menos fijó la pauta el ministro de Hacienda, Marcel, y que eh, da más o menos cómo viene la mano. Pero el viernes se entró en tierra derecha a discutir los valores concretos, los guarismos, como se llama. Y ahí es interesante que, a pesar de ser un petitorio, un conjunto de demandas muy extenso, pero hay tres cosas centrales que yo creo que todos debemos respaldar. Uno que es un reajuste real, eh, lo otro es cumplir con los compromisos que ha adquirido la propia autoridad. Y el tercero es la flexibilidad laboral, sobre todo con este dictamen que salió de la Contraloría, entonces hay mucha inquietud por el trabajo hacia el futuro y que esto puede afectar a muchas trabajadoras y trabajadores. Ahí están los elementos centrales, ¿ya? De lo que hoy día podemos nosotros vislumbrar. Sí podemos decir de que en la elección del día 24, eh, la oposición obtuvo 5 gobernadores y el oficialismo 6.
o al revés, pero al final lo que ha quedado es que eh, hay 10 que son gobernadores en la línea progresista, democrática, que de alguna forma respaldan a la autoridad, al gobierno, y 6 que son francamente de oposición. Hay un crecimiento en la derecha, sobre todo para RN y la UDI, pero republicanos, que suponía que iba a ser una sorpresa y que iban a arremeter, no ha sido tal. Entonces queda de nuevo el escenario bastante parejo, donde todavía no es posible destrabar, generar una nueva mayoría que permita realmente ir por el camino de las transformaciones. Pero así están las cosas. Y aquí los trabajadores tienen un papel importante que cumplir. Miriam, ¿cómo ves tú el panorama político en este minuto? Bueno, como desde el estallido social y después de las elecciones que tuvimos, ha sido bastante convulso todo, ¿no? Pero creo que tenemos algo de esperanza. Tenemos esperanza de que efectivamente hoy día las personas puedan entender la necesidad y sobre todo los trabajadores que necesitamos estar unidos para poder cambiar este sistema. Y eso significa también tener claridad por quién también uno vota. Como bien dices tú, Jaime, en estos días han habido elecciones que han sido muy importantes y bueno, lamentablemente la derecha en algunos ámbitos se ha ido posesionando bastante en algunos sectores. Esperamos nosotros que como trabajadores y trabajadoras, que a lo menos cuando vengan las elecciones tanto de diputados, senadores o senadoras, también ahí podamos tener un alivio en el sentido de que los trabajadores y trabajadoras puedan elegir aquellos que nos van a representar y van a representar sobre todo nuestra clase, porque que es la clase trabajadora, porque si no vamos a tener un retroceso y vamos a seguir teniendo retrocesos obviamente en el ámbito laboral. Y bueno, ¿para qué decir en el ámbito de elegir a un presidente o presidenta? Eso es lo que yo te podría hablar sobre en general de las votaciones, pero por ejemplo, con respecto a la negociación de la mesa del sector público, efectivamente, como bien tú dices, nosotros comenzamos ya la negociación. En un principio se negocia, primero el gobierno recibe nuestro petitorio, después lo analiza y nos da respuesta en general del petitorio. Eso ya lo hicimos la semana pasada. Esta semana efectivamente nos hemos vuelto a sentar y en el petitorio también nosotros se está pidiendo ya en esta mesa que los trabajadores públicos en general que tengan un reajuste real. ¿Y eso qué significa? Que para este año nosotros estamos solicitando un reajuste real de un 3%. Eh, Siempre se hablaba de tener un reajuste, obviamente según el IPC y todo. Hoy día pasamos por sobre esa brecha y queremos que no solo sea el IPC, sino que también los trabajadores y trabajadoras del sector público podamos tener con nuestras familias, poder todo el año tener un poco de holgura para sentir que podemos tener alimentación y los gastos que significa para poder vivir, no solo para estar sobreviviendo. Eso es lo que podríamos señalar y no sé si tú quieres hacerme alguna otra pregunta en relación a esto. Sí, en el segundo bloque ahí te voy a dar más espacio Muy para bien, que veamos el tema y de la mesa. muy René, bien. ¿cómo ve esta Eh, semana usted el panorama político? Mira, yo los voy a sacar un poquito de lo particular, porque creo que Ya, hay un par de situaciones generales que es imprescindible mencionar. Hace ya un par de semanas se realizó la 16ª cumbre de los BRICS, ¿no? Esta reunión de economías en Rusia, y fue calificada por el Kremlin como el mayor acontecimiento de política exterior organizado jamás en ese país. Y efectivamente, esta alianza que reúne a más de la mitad de la población del planeta
En su formación inicial consideraba a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero este año se unieron Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Y hay alrededor de 40 países que están pidiendo su incorporación. Eh, esta vez participaron en calidad de socios invitados o socios oficiales Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, ojo, Turquía que es miembro de la OTAN, ¿no? Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Eh, y la cumbre se propuso trabajar por un nuevo orden mundial democrático, ¿no? Y alejarse de la dolarización, es decir, este verdadero yugo que tiene el imperialismo norteamericano que obliga a todo el mundo a trabajar sobre la base del dólar. Creo que es un hecho de tremenda importancia y que va a tener repercusión en los próximos años, porque el crecimiento de algunos de estos países es espectacular, ¿no? Por ejemplo, de la India. Otro hecho, ya acercándonos a nuestro país, tiene que ver con Uruguay. Se realizó en Uruguay la elección presidencial y después de 5 años vuelve a ganar el Frente Amplio, vuelven a ganar las fuerzas de izquierda. Aquí el presidente de Brasil señalaba que esta es una gran victoria para toda América Latina y el Caribe. Porque sin duda, siendo Uruguay un país pequeño, es un país que tiene una tremenda incidencia en lo que pasa en nuestro continente. Y ha recibido eh, Yamandú Orsi el saludo de distintas autoridades, distintos gobernantes de nuestro continente y del mundo. Y tercero, ya llegando a Chile, es que estuvo en nuestro país el presidente de Vietnam. Sostuvo una serie de reuniones oficiales, pero además se reunió con dirigentes, con el presidente del Partido Comunista Chileno, y en esta ocasión él agradeció la solidaridad que el Partido Comunista y las fuerzas populares históricamente han tenido para con Vietnam. Muchos de nosotros o escuchamos o participamos eh, en aquellas tremendas marchas, ¿no? Y movilizaciones que se hicieron a propósito de poner término a la guerra del Vietnam, que es uno de los intentos de genocidio más grandes que hubo durante el siglo pasado. Tal vez comparable solo con lo que está ocurriendo hoy día, lamentablemente, o que estaba ocurriendo porque hay un acuerdo de paz eh, con el pueblo palestino. Creo que el Vietnam es un pueblo heroico, así lo demostró, y después de haber sido arrasado, pensemos que en la guerra de Vietnam, en la agresión más bien norteamericana a Vietnam, se usó el famoso napalm, que es un asunto siniestro, ¿no? Y que arrasó con ciudades, con los bosques, con los campos. Y no obstante, hoy día Vietnam ha alcanzado un crecimiento tan grande que lo ubica entre las 40 economías más importantes del mundo. Creo, por tanto, que es el ejemplo de cómo un pueblo logra levantarse. Muy bien. Bueno, con estas opiniones y este intercambio, estamos concluyendo nuestro primer bloque. Hacemos un alto, vamos a escuchar una buena música y volvemos de inmediato. Timos. Bueno, acá estamos de nuevo, estimados auditores, en nuestro programa Mundo Sindical. Eh, un programa de opinión, de lanzar ideas para el debate, de entregar información, de apreciar cómo están las cosas hoy día de un punto de vista laboral en nuestro país. Y antes de ofrecer la palabra a Miriam, destacar dos cosas. Una es que el día 28 de este mes se ha cumplido un aniversario más de la AGECH, 43 años, Asociación Gremial de Educadores de Chile, que tuvo como su presidente a Jorge Pavés en la época,
Yo fui también de los socios fundadores, me recuerdo el año 80, que fue al amparo de la ley que hizo la dictadura, la ley 2000, 2600, una cosa así, eh, en que daba esta posibilidad. Y ahí hubo un debate dentro del mundo progresista, de todos los sectores, para dar el vamos a esta asociación. Y bueno, la historia ha demostrado, después uno mirando hacia atrás, de que jugó un papel importante, porque en aquel momento el colegio estaba intervenido, tenía dirigentes designados, Mm. eh, no jugaba ningún rol de un punto de vista de la educación. Y precisamente ahí estábamos sufriendo en ese minuto lo que llamamos la séptima modernización, que era municipalizar la educación, que ha sido una catástrofe para el país. Hubo que defender más de 20.000 despidos. Bueno, la GES en eso ha jugado un papel y yo creo que vamos a tener que pensar en un futuro inmediato de rendir los homenajes correspondientes, y hacer un acto sobre esta fecha. Y lo otro que yo quería destacar es que el presidente Boris ha sufrido un ataque, que es con respecto a supuestos WhatsApp de varios años atrás. Eh, Se ha ido clarificando el tema, aunque se ha enredado últimamente, pero eh, lo que aparece claro aquí, y en eso quiero llamar la atención, es que aquí hay una política, que no solo es nacional, también internacional, que busca enlodar a los dirigentes, tanto políticos como sindicales, con esto de acusarlos de actos de violación, de acoso, de acciones reñidas con la moral y la ética, y que ha tenido su efecto y ha generado un temor. Caso Monsalve y otros casos más que claramente nos hace ver hoy día una población temerosa, ¿ya? Porque cualquiera puede caer en un desliz de este tipo y hacer un juicio antes del debido proceso, que es lo que corresponde en estos casos. Entonces yo quiero señalar esto y, bueno, preguntarle a Miriam eh, cómo está lo de la mesa del sector público, sus demandas principales, el itinerario, porque yo creo que hay mucho interés, sobre todo porque esto es más o menos un referente de negociación que repercute en todos los ámbitos, incluso en el sector privado. Así Miriam. es, sobre todo en el ámbito del salario, ¿no? Repercute tanto para el ámbito público y marca un margen también para el ámbito privado, después cuando se negocia lo que es el salario mínimo. En ese sentido, nosotros como mesa somos 16 organizaciones que estamos negociando con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Estas 16 organizaciones también han tomado elementos de compañeros y compañeras que son parte de la central, porque nosotros somos parte de la central, que no están dentro de la mesa, pero sí se ha incluido las demandas que en definitiva son todas transversales, somos todos trabajadores y trabajadores públicos, por lo tanto las demandas son las mismas. ¿Ya? Por eso ha tenido tanta fuerza también en este momento la mesa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos principalmente? Una es que el gobierno reconozca el trabajo público, del sector público y de los trabajadores y trabajadoras, y además de eso, la estabilidad laboral también, que se respete y se resguarde la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, porque hoy día, con el dictamen que sacó la Contralora General Dorothy Pérez, que lo que produce para nosotros es que quedamos en la indefensión absoluta de las personas que sean nuestras jefaturas y que tengan en cualquier momento la necesidad de sacarnos de los puestos por en forma arbitraria lo van a poder hacer. A diferencia con los trabajadores del sector privado, que a lo menos ellos tienen algo que los protege, que es la dirección del trabajo. Yo creo que el Estado está al debe con nosotros en ese sentido, porque esto nosotros antes nos teníamos resguardo antes de la dictadura, pero la dictadura nos quitó ese derecho. Y eso significa que nosotros deberíamos tener, por ejemplo, un tribunal, ¿ya? Donde ahí lleguen todas las situaciones de un tribunal del sector público, por ejemplo. Pero
Bueno, ahora nos hemos encontrado que en el Parlamento hoy día en esta semana fue aprobado la idea de legislar justamente para tener una ley en específico respecto a la confianza legítima. Y esa es una iniciativa de dos parlamentarios, uno es del Partido Comunista, ya Luis Cuello, y la otra persona, el otro diputado es del Partido Socialista. Ellos han tenido esa apertura y nos alegra mucho también porque eso significa que el Estado y también los parlamentarios se están preocupando de los trabajadores y trabajadoras públicas. Por otro lado, también nosotros, bueno, esto tiene que ver con temas laborales, de estabilidad, de carrera funcionaria, y también dentro de esto está el salario, que va amarrado obviamente de la estabilidad laboral y eso todo tiene que ver con la carrera funcionaria. Y en el salario nosotros estamos pidiendo que se reajusten nuestros salarios un 3% con respecto al reajuste que teníamos el año pasado. ¿Por qué? Porque eso significa de que nosotros no solo vamos a tener un reajuste por lo que arroje el IPC, sino que también la idea es poder tener un reajuste por sobre el IPC. ¿Para qué? Para que si suben los productos durante el año, los 12 meses, nosotros no tengamos nuestra devaluación en nuestros ingresos, ¿no? Y que podamos vivir, por lo menos, alcanzar a vivir y terminar el año como corresponde. Ahora, con respecto a en esta semana hubo una movilización muy grande y la movilización fue que nosotros desde la mesa tomamos la decisión de llamar a un paro nacional. Se hizo el paro nacional y nosotras y nosotros estamos muy, muy felices, muy orgullosos de las y los trabajadores públicos porque salimos en masa a defender nuestra estabilidad laboral y también nuestra dignidad funcionaria como funcionarios públicos del Estado de Chile y además de eso también nuestros salarios, ¿ya? Detrás de nosotros están nuestras familias y también está el pueblo de Chile, porque esto marca, como bien dijiste tú, Jaime, marca pautas también para ver cómo se va desarrollando el empleo en el país. Y por otro lado, la movilización estuvo muy, muy en todo, de Arica a Magallanes, pero hubieron dos hitos muy importantes también y que yo quiero transmitirlo por este espacio, que en Tierra del Fuego ya también se pararon las personas en Tierra del Fuego, mandaron fotos de aquello y en la isla de Pascua. Para nosotros ha sido muy, muy Qué bueno. importante y podemos decir que fue prácticamente casi el 96% de los trabajadores y trabajadoras que nos paralizamos. Es una señal muy potente para el gobierno y también un potente para los parlamentarios, porque no solo negociamos con el gobierno, sino también después tenemos que llevar nuestra propuesta al Parlamento. Entonces, eso nos da mucha energía, mucha fuerza y para seguir adelante con nuestro propósito, que es de total justicia. Y también queremos nosotros relevar que lamentamos mucho la decisión que tomó la Contralora Dorothy Pérez, ya que ella prácticamente para nosotros hace abandono de sus funciones como Contralora, ya porque ella dice de que no va a aceptar, no va a recibir ninguna consulta, ni siquiera demanda consulta con respecto a la confianza legítima. O sea, solamente estamos consultando, ni siquiera estamos diciendo que ella sea un tribunal porque sabemos que no lo puede hacer. Entonces, eso para nosotros ha sido gravísimo. Y las iniciativas que se van a ir dando al calor de la negociación. Esta negociación no termina durante esta semana, sigue la próxima semana y ya lo fuerte, por lo menos el ministro dijo que hasta el 2 de diciembre él tiene un parámetro de negociación con la mesa y esperamos llegar a acuerdo. Sería muy lamentable que no llegáramos a acuerdo porque al final, si no llegamos a acuerdo, se va todo,
la negociación se va a trámite al Parlamento y al final quien toma las decisiones en el Parlamento ya no seríamos los trabajadores en este espacio, sino serían los diputados y senadores y senadoras, y ellos al final terminan decidiendo qué reajuste podemos recibir y qué condiciones laborales vamos a tener en próximo 2025. Eso Perfecto, muy bien, principalmente. muy bien, muy bien, Miriam. Compañero René Amigo, Sí, yo quiero felicitar a Miriam porque Miriam es dirigente nacional y sin duda que esta movilización que se ha efectuado durante esta semana, eh, es una movilización de los trabajadores, pero aquí los dirigentes juegan un papel, y un papel muy importante, ¿no? Porque los trabajadores no se van a movilizar si no tienen claro por qué se están movilizando. Y allí está el papel de conducción, de formación, que tienen que desarrollar los dirigentes sindicales. Por tanto, yo felicito a Miriam, porque es parte de este Gracias. conjunto de dirigentes que ha logrado, como ya decía, una movilización que es histórica. En Santiago podemos ver miles y miles de trabajadores, ¿no? Eh, que incluso una vez terminada la movilización, para ir a sus casas, ¿no? Marchaban por distintas calles del centro de Santiago, eh, y yo destaco el ánimo, porque se notaban cansados después de marchar, además hacía Sí, calor, el calor no nos favoreció mucho. no favoreció mucho, pero el estado de ánimo era Sí. impresionante, ¿no? Todo el mundo con sus banderas, pero sonrientes, contentos y muy esperanzados. Eh, Sin duda que esta movilización, como bien decía Miriam, eh, tenía como sus principales banderas o tiene como sus principales banderas de movilización la defensa de la estabilidad laboral, el cumplimiento de la agenda laboral y el reajuste de remuneraciones, naturalmente. Creo que tiene que ver con varias cosas que van, digamos, más allá de lo inmediato. En particular, la situación que se ha generado a raíz de esta interpretación que hace Dorothy Pérez, la Contralora, creo que es algo que golpea a los trabajadores digamos, o llama atención, porque eh, tener que recurrir ahora a los tribunales es sin duda una tremenda complicación y es una situación Sí. que es insoportable, creo yo, y es una vulneración a los derechos de los trabajadores. Deja la estabilidad laboral, digamos, en el aire, ¿no? Y nos muestra, o es una evidencia de que aquí hay un vacío. Eh, Ujú. Porque ¿quién resuelve? Claro, se estaba viendo a través de la Contraloría, pero el dictamen de Dorothy Pérez nos indica que eso es algo que ocurría de hecho, Así es. y por tanto me parece tremendamente acertada esta propuesta de los dos parlamentarios para establecer una ley, porque ahí debiera quedar entonces absolutamente claro cuál es la situación y que cuando a un Ujú. trabajador se le despide de manera injustificada, aquí está la ley. Aquí está la ley y podemos entonces reclamar, porque hoy día la verdad, eh, los trabajadores estamos en una situación en que a quién le reclamamos, no hay a quién reclamarle, porque no está claro, ¿no? Ujú. Eh, por tanto, me parece que es un muy buen camino que se legisle y me parece muy bien que haya pasado a sala en la Cámara de Diputados, cosa que la derecha no quería, ¿no? Ujú. Ellos intentaron frenarlo esto en la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, me parece muy, muy interesante. Ahora, mu- a esta movilización yo creo que se suma otro hecho que también va a tener incidencia en los próximos días, y es que una vez más se discute en el Parlamento el horario de cierre del comercio. Los trabajadores del comercio viven una situación que es brutal. Aquel trabajador que, en el caso de la región metropolitana, trabaja, por ejemplo, en el Costanera Center,
pero vive en Puente Alto, si sale a las 10 de la noche, llega a las 12 de la noche a su casa. Entonces, claro, en estos días nosotros veíamos a los dirigentes del comercio en la televisión eh, diciendo que aquí los que más se verán afectados son los consumidores. Claro, porque ellos ven la sociedad de esa manera, es decir, entre consumidores y ofertantes, pero no en la situación de los trabajadores. Creo que es la octava vez que se ve esto en el Parlamento. Espero que en esta ocasión tengamos mejores resultados que en las ocasiones anteriores. Muy bien. Bueno, con este nuevo intercambio y estas opiniones, finalizamos nuestro segundo bloque y vamos a nuestra parte última y final. Bueno, aquí estamos en nuestra última parte, eh, tercer bloque de nuestra conversación sobre los temas sindicales. En esta oportunidad hemos invitado a Miriam Barahona, quien es presidenta de los funcionarios de la Universidad de Chile, dirigente legendaria, ¿ya? Y que ha estado siempre en la mesa del sector público. Legendaria dije, ¿eh? No he dicho Gracias, otro gracias. término. Y eh, ver que ahora, hacia adelante, ¿ya? Eh, velar porque la continuidad de la movilización que han desplegado esta semana los trabajadores y trabajadoras del sector público continúe. Porque no es lo mismo negociar encapsulado en la superestructura que estar rodeado y apoyado por los representados, por sus representados. Ujú. Entonces, ese es un desafío y que así también sea un llamado de alerta no solo al gobierno, sino que al Parlamento, a que a que sea asequible a las demandas que son absolutamente legítimas del sector público, ¿ya? Esa es una idea que uno ve hacia adelante. Y lo otro, eh, que hay que buscar una propuesta alternativa, ¿ya? Yo creo que aquí nadie tiene la varita mágica o existe el especialista que diga, este es un proyecto y por este camino vamos, sino que algo que hay que construir entre todos. Y en ese sentido es que eh, velar por la unidad de los trabajadores y trabajadoras y también por hacer un diseño alternativo de lo que viene. Porque todo indica que lo que hay va a ser más neoliberalismo, más dificultades, más obstáculos, ¿ya? La misma ley de presupuesto, hay sectores conservadores que han puesto mil obstáculos para avanzar. Entonces, en eso es clave que hacia el futuro haya un diseño, lo creamos, lo creemos, o sea, lo elaboremos en conjunto, ¿ya? Y se fortalezca a través de la movilización. Así que importante, grandes desafíos para el futuro. Miriam, ¿cómo ves tú hacia Sí, adelante? sí, mira, yo creo que el diseño, por lo menos la riqueza que tiene esta mesa, es que, claro, es una mesa de hecho, primero es una riqueza, porque el gobierno no se sienta con nadie que no tenga titularidad sindical en ese La de gas, ámbito, ¿no? y nosotros, claro, y nosotros históricamente después de vuelta a la democracia lo logramos y nos sentamos porque sabemos que es nuestro derecho, aunque la Constitución conculca ese derecho a los funcionarios públicos. Y así todos estamos negociando. Y eso es muy valorable. Pero también hay otro elemento que hoy día la central está llevando adelante en otros ámbitos que tiene que ver con la negociación ramal. Y eso es lo que yo quiero señalar hoy día, es que también y destacar, porque la mesa del sector público desde que nació ha sido el primer sector que ha llevado una negociación ramal. Estamos todos los sectores del ámbito público en esta mesa. Entonces, para nosotros ese diseño es fundamental. Ahora, es verdad que a lo mejor los tiempos van cambiando también. Los tiempos también nos van diciendo y nos van guiando que a lo mejor hay estrategias distintas que tenemos que tomar para negociar, eso también.
incluir a otros que han también nacido al calor de las mismas negociaciones. También es importante. Pero yo lo que más relevo y lo que tú dices, Jaime, y también René, es la situación de la unidad de los trabajadores desde todos sus niveles. Eso y la movilización. Hoy día quedó claro que es necesario movilizarse, organizarse para poder salir adelante con nuestros derechos como clase trabajadora. Si no nos identificamos desde ese punto de vista, obviamente que no va a haber cambios sustanciales en el sector público. Y la señal que nos dio hoy día, esta semana, nos dieron los y las trabajadores públicos, fue que efectivamente teníamos que estar los dirigentes atentos, unidos nosotros también para negociar y también movilizados. Y eso es un tremendo, tremendo impulso para nosotros y una gran responsabilidad. Y seguiremos y vamos a seguir y sabemos que tenemos que ir al Parlamento y vamos a seguir movilizados porque en el Parlamento ya nos dijeron, hay sectores en el Parlamento que ya dijeron, sobre todo de la derecha más eh, reaccionaria, donde ya los republicanos señalaron que ellos no le van a dar un peso a los funcionarios públicos porque el mismo discurso de la oligarquía en este país, porque nosotros somos flojos. Ese es el discurso que está diciendo entonces que el Estado también es flojo, porque nosotros somos parte del Estado. ¿Y por qué? Porque obviamente ellos animan lo que tiene que ver con el sistema neoliberal y las ganancias económicas que ellos quieren sacar a través de la explotación de los trabajadores. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos. Nosotros no nos vamos a dejar aplastar, no nos vamos a dejar que nuestras demandas nos sigan adelante y que tengamos mejores condiciones laborales y condiciones dignas para trabajar como representante del Estado y para el pueblo de Chile. Eso es lo que yo Muy bien, podría señalar. muy bien. René Amigo. Sí, yo quiero unir tres situaciones a propósito Mm, de este tercer bloque en que intentamos mirar qué se viene a futuro. Primero, algo que mencionaste tú, Jaime, y Miriam también hizo alguna alusión a la reciente elección de gobernadores. Eh, Hay un hecho que es inobjetable. Entre primera y segunda vuelta se elegían 16 gobernadores y la derecha obtuvo 6. Eso, como dicen aquí en la quebrada, aquí es derrota de la derecha. Es una derrota de la derecha. Naturalmente que las elecciones siempre tienen muchas miradas, hay que revisar las cifras, pero si de 16 solo obtengo 6, perdí. Y perdí feo. ¿Ya? Hubo un tremendo triunfo de los sectores progresistas en regiones que son importantes geográfica y políticamente. La región metropolitana, donde Claudio Orrego obtuvo una muy buena votación. La región de Valparaíso, donde la derecha lleva de candidata ni más ni menos que a la que era hasta ese momento secretaria general de la UDI, y pierde en las 38 comunas de la región. No ganó ni siquiera en aquellas comunas que son balnearios de la derecha, como Cachagua. Perdió todo, absolutamente todo. Y perdió en la Araucanía, que era la única gobernación que la derecha tenía. Entonces creo que esto es importante porque obliga particularmente a los sectores progresistas a mirar esta elección, sacar muchas lecciones, ¿no? La derecha tenía solo un gobernador. Entonces, que Evelyn Matei diga que esta elección, el resultado de esta elección es una maravilla, porque subieron de 1 a 6, es por lo menos una ridiculez, ¿no? Y creo que la candidata de la derecha, que apostó
a Pancho Malo en la región metropolitana y a la Pepa Hoffman en Valparaíso, es la gran derrotada. Digo, es una de las cosas que yo creo que tenemos que tener presente en la mirada a futuro. Segundo, bueno, la movilización que Miriam nos ha explicado acá con mucho detalle, desarrollada por los trabajadores del sector público. Porque sin duda esto es una inyección de ánimo que si nosotros la unimos a lo que pasa en el sector de los trabajadores del sector privado, donde los abusos son tremendos, la verdad es que podemos mirar con mucho optimismo lo que viene a futuro como organización, como unidad, como desarrollo de lucha del movimiento sindical. Y tercero, que durante estos días la derecha ha desarrollado o ha intentado desarrollar una campaña que se les ha caído a pedazos. Y es esta denuncia en contra del presidente Gabriel Boric. Yo no sé si ustedes tuvieron posibilidad de ver un, eh, una entrevista que le hicieron a un canal de televisión al abogado. A ver, una Famosa mujer, entrevista. una mujer Sí, dijo que su abogado había presentado esta denuncia contra el presidente Boris. Pero resulta que el abogado, que no es el abogado, ¿no? Representante, pero que no es el representante de una señora que no es su señora, la verdad es que absolutamente confuso. Lo clarito es que es un tipo de los republicanos que ha desarrollado una campaña de odio feroz, insultando al presidente Boris, a Daniel Jadwe, a Daniel Núñez y a otros dirigentes de la izquierda, eh, como suele hacerlo la derecha, ¿no? Sin ningún argumento y solo con insultos. Y puesto ante las cámaras de la televisión, la verdad es que hizo el ridículo y yo creo que los animadores de ese programa se dieron un festín, dejándolo en el más absoluto ridículo. Y hasta los republicanos hoy día andan diciendo que, mire, no sé si será del Partido Republicano. O un presidente de partido sabe perfectamente quiénes son sus militantes. El padrón del partido está a disposición de los dirigentes de cada partido político. Entonces, bueno, si ellos se traicionan a sí mismos, bueno, ¿qué más espero? lo desconocen. Es decir, hoy día Claro, se alejan, como hacen con Hermosilla, como hacen con Lavín, como hacen con la Katy Barriga, es decir, se alejan. Eh, pero detrás de esto, más allá de lo que pueda parecernos tragicómico, yo creo que tenemos que ver con mucha preocupación que hay un intento de la ultraderecha por eh, construir un relato de crisis y que aquí el gobierno no gobierna y que el gobierno no está haciendo bien las cosas. Es decir, al final intentan mostrar que este gobierno eh, digamos, va por mal rumbo, según ellos. Eh, Curiosamente, un dato que no es anecdótico, pero curiosamente, en estos días hemos sabido que en Valparaíso hay un concejal electo de Renovación Nacional que tiene una denuncia por violación previa a la elección. No obstante, Renovación Nacional no dice nada y lo llevan como candidato. Es decir, Claro. hay algunas violaciones que son aceptables y otras no. mm, Me parece que queda en evidencia el doble estándar de la derecha. mm. Muy bien. Bueno, con esta ronda de opiniones estamos terminando nuestro programa. Queremos agradecerle a los auditores fieles que siempre nos escuchan, a veces nos mencionan, y pedir también a dirigentes que puedan promover este programa a través de sus redes, pero recuerden que se emite en Radio Nuevo Mundo de 12 a 1 y después
al otro día va a las redes sociales. Queremos agradecer a Miriam Barahona, que haya estado con nosotros, que se haya dado el tiempo. Yo sé que estos días están muy, muy ocupados. Así que muchas gracias, Miriam. Y Gracias bueno, a ustedes. también saludar y agradecer la presencia permanente del compañero René Amigo en estos debates del mundo sindical, de las labores y de los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Miriam. Un abrazo. Buenas tardes, gracias. Un abrazo para ustedes también. Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía.